27 de febrero de 1943, 23:45 horas. Vemork, Noruega ocupada. El viento corta la piel como cuchillas de hielo. En la oscuridad, sobre un desfiladero imposible, 9 siluetas avanzan pegadas al suelo. Llevan esquís en la espalda, explosivos en la mochila y, en las manos, algo mucho más pesado que la carga de dinamita. La idea de que si fallan, Adolf Hitler podría ser el primero en entrar en la era atómica. Abajo, en el valle, la fábrica de Norsk Hydro ilumina la nieve con un resplandor amarillento. Chimeneas, tuberías, tanques metálicos. Parece una planta química más. No lo es. En los sótanos de ese complejo, entre válvulas y celdas de electrólisis, se produce un líquido que casi nadie en el mundo entiende, pero que todos los físicos temen que caiga en las manos equivocadas. Agua pesada. Mientras los hombres se deslizan hacia la planta, uno de ellos, Joakim Renneberg, 23 años, oficial de la resistencia noruega entrenado por el SOI británico, repasa por última vez los tiempos en su cabeza. Minutos para colocar las cargas, segundos para huir, años, tal vez décadas de historia pendiendo de un cable sobre ese abismo. Lo que está en juego esa noche no es una colina en Noruega, es la carrera por el control del átomo. 4 años antes, en 1939, científicos de varios países habían llegado casi al mismo descubrimiento a la vez. El núcleo de ciertos átomos podía partirse en dos, liberando una cantidad de energía desproporcionada. La fisión nuclear. En un laboratorio de Berlín, el equipo de Otto Hahn y Lise Meitner lo había demostrado. En Copenhague y Leipzig, Werner Heisenberg y otros físicos alemanes empezaban a soñar y a temer lo que aquello significaba. En Londres y en Estados Unidos, otros grupos hacían los mismos cálculos. Las matemáticas eran frías y claras. Si se lograba construir una reacción en cadena controlada, un reactor, se podría producir un nuevo material, el plutonio, capaz de alimentar una bomba de potencia inimaginable. Pero para que la reacción funcionara, los neutrones debían ser frenados, moderados. Había dos caminos principales: usar grafito extremadamente puro, o un líquido raro, carísimo, casi exótico, agua pesada, óxido de deuterio. El primer intento para detener esa producción no fue noruego, ni se llamó Gunnerside, fue británico. Y fue un desastre. Noviembre de 1942. La Operación Freshman. 2 planeadores Horsa, remolcados a través del Mar del Norte, cargados de zapadores británicos, tenían que aterrizar en la meseta helada de Hardangervidda, reunirse con un pequeño grupo de noruegos del SOE ya infiltrados y avanzar juntos hacia Vemork. Nada salió como estaba planeado. El mal tiempo, fallos de navegación y la dureza del terreno hicieron que los planeadores se estrellaran. Los supervivientes fueron capturados. Bajo la orden de los comandos de Hitler, varios fueron ejecutados después de ser interrogados. Otros murieron en los campos. En Londres, el fracaso dejó una lección brutal. Un asalto masivo, pesado, con planeadores y tropas británicas, solo daba a los alemanes más prisioneros que interrogar, y más motivos para reforzar la planta. En Alemania, los primeros experimentos con grafito fracasaron por impurezas. Los físicos del Club del Uranio se inclinaron hacia la otra opción. Y ahí, Noruega,
se convirtió de repente en una pieza estratégica del tablero mundial. En una montaña remota de Telemark, junto a la población de Rjukan, la planta hidroeléctrica de Vemork producía, desde los años 30, pequeñas cantidades de agua pesada como subproducto de la industria del fertilizante. Antes de la guerra, era una curiosidad científica, con un mercado minúsculo. Tras la ocupación alemana de Noruega, en 1940, se convirtió en algo más, la única fuente industrial significativa de agua pesada del planeta. Berlín lo entendió rápido. Se ordenó aumentar la producción. Barriles con etiquetas discretas salieron camino del Reich. En Londres, los servicios secretos tomaron nota. En Washington, los responsables de lo que luego sería el Proyecto Manhattan empezaron a mirar un punto diminuto en el mapa de Noruega con creciente ansiedad. ¿Y si los físicos de Hitler conseguían un reactor primero? Febrero de 1943. Una noche de nieve y viento sobre Hardangervidda. 6 hombres se lanzan en paracaídas desde un bombardero Halifax británico. Joachim Ronneberg, Frederick Kaiser, Birger Stromsheim, Hans Storhaug, Knut Haugland y un sexto operador de radio. Caen sobre un océano blanco, sin puntos de referencia, cargados con explosivos, armas y equipo para sobrevivir semanas en la montaña. Les esperan los 4 de Grouse. El reencuentro, después de meses de aislamiento, tiene algo casi irreal. Salchichas conservadas, pan, café, noticias del exterior. Y sobre todo, la confirmación de que por fin ha llegado la oportunidad de atacar. Durante días, el grupo observa Vemork desde la distancia. La planta parece un castillo moderno, pegado a la ladera, protegido por un cañón profundo y un puente fuertemente vigilado. Intentar cruzarlo significaría casi con seguridad una alerta inmediata. Necesitan otra forma. Pero en esa misma meseta helada, todavía resistía un pequeño grupo de noruegos. Eran 4 hombres del equipo Grouse: Jens Anton Poulsson, Arne Kelstrup, Klaus Hellberg y Knut Haugland. Llevaban semanas sobreviviendo en cabañas de cazadores, con temperaturas bajo cero, cazando renos y esperando refuerzos que no llegaban. En sus informes por radio al SOE, describían una planta cada vez más protegida, alambradas, guardias, reflectores, y, al mismo tiempo, datos inquietantes sobre aumento de producción. Cientos de kilos de agua pesada, estimado, ya habrían salido hacia el Reich. Si Freshman había demostrado lo que no debía hacerse, la operación siguiente sería exactamente lo contrario: mínima, silenciosa, Noruega. Su nombre en clave, Gunnerside. Arriba, en el interior de Vemork, las cosas son menos heroicas y más rutinarias. Técnicos noruegos trabajan en turnos, vigilando indicadores y válvulas. Para ellos, esto sigue siendo una fábrica. Pocos, muy pocos, saben que el líquido casi incoloro que pasa por esas celdas de electrólisis es objeto de preocupación en Londres, Washington y Berlín. La entrada al túnel de cables está donde los planos decían. Hellberg y Haugland cortan una pequeña sección de alambre. Ronneberg, Kaiser y Stromsheim se escurren por el túnel, arrastrándose en la oscuridad, sintiendo el calor aumentar a medida que se acercan al corazón de la planta. Una puerta interior está cerrada. Golpean. Del otro lado, un guardia noruego, sorprendido al ver obreros con monos y gorras, duda un segundo. Se le muestran credenciales falsas. Él abre. No se dispara un solo tiro. En el sótano, el aire huele a química y a metal caliente.
Ante ellos, la sala de las celdas de electrólisis, cilindros altos, tuberías, válvulas, manómetros. Cada celda, una pequeña fábrica de agua pesada. En mapas y croquis preparados por el SOE, hay un detalle. Un viejo camino de mantenimiento, casi olvidado, que baja al fondo del barranco y cruza el río por una pasarela cerca de una tubería. También un túnel de cables que entra directamente en los sótanos de la planta. En condiciones normales, cualquier oficial consideraría eso un acceso de alto riesgo. De noche, en invierno, con nieve hasta la cintura, viento helado y rocas cubiertas de hielo, es casi suicida. Pero es exactamente lo que el equipo de Gunnerside decide hacer. 27 de febrero, noche cerrada. Los hombres se deslizan silenciosamente ladera abajo, dejando los esquís atrás. El ruido del agua, medio congelada, retumba desde el fondo del desfiladero. No hay luces. Los alemanes confían en la geografía tanto como en las alambradas. Uno a uno, los saboteadores cruzan el puente de servicio casi a gatas pegados a las barandillas. Un resbalón aquí no significa misión fallida, significa caída mortal. Al otro lado, la pared de roca sube casi vertical hacia los muros de la planta. Los noruegos escalan en silencio, buscando con las manos pequeños salientes bajo la nieve, arrastrando mochilas que pesan más que un fusil. Ronneberg saca el reloj. El plan es rápido y preciso. Colocar cargas en las bases de las celdas con cordón detonante y mechas de tiempo suficientes para destruir el equipo sin volar la planta entera ni matar a los trabajadores noruegos que, al fin y al cabo, son sus compatriotas. Trabajan en silencio, solo rotos por susurros y por el ruido de metal contra metal. Una mecha se ajusta, otra se encaja con cinta en la válvula correcta. Los explosivos no son muchos, pero no hace falta. La fragilidad de la industria moderna es que no siempre hay que destruirlo todo. Basta con demoler las partes críticas. Antes de irse, dejan algo más. No una bandera, no una nota patriótica, sino una pista calculada. Un resto de equipo británico, para sugerir que se trata de un comando inglés. No quieren que la Gestapo descargue su furia sobre la población local. A las 00:30, los hombres salen por donde han entrado. Vuelven al túnel, bajan al barranco, cruzan otra vez el puente helado. Hasta este momento, Vemork sigue siendo un monstruo dormido. Nada se ha movido en la superficie. Minutos después, el sótano tiembla. Las celdas se arrancan de sus bases. El líquido se derrama. Tuberías, válvulas y equipos se destrozan. La sala se llena de vapor, ruido y olor a químicos. El sistema de agua pesada de Vemork ha dejado de existir. Arriba en la noche, los hombres de Gunnerside ya se alejan en la nieve, rumbo a la montaña. Nadie ha muerto. Ningún tiro se ha disparado. Pero en términos estratégicos, acaba de estallar una bomba invisible. En Berlín, la reacción es mezcla de rabia y alarma. Un informe técnico posterior calcula daños materiales importantes y, lo que es peor, un retraso significativo en la producción de agua pesada. Parte del equipo puede reconstruirse, pero llevará meses. ¿Eso bastó para impedir una bomba atómica nazi? Aquí, los historiadores discrepan. Algunos argumentan que el programa nuclear alemán estaba desorganizado
mal financiado y dividido en grupos rivales, que Heisenberg y sus colegas, atrapados entre la teoría y la práctica, nunca estuvieron tan cerca de una bomba como temían los aliados. Otros señalan que, sin sabotajes como el de Vemork, Alemania habría podido al menos avanzar más rápido en reactores experimentales, con consecuencias imprevisibles para el equilibrio de poder en la posguerra. Cuando los alemanes decidieron trasladar los restos de producción y el stock acumulado hacia Alemania, el plan incluía un tramo crítico: cruzar el lago Tincio en un ferry, el SF Hydro. En febrero de 1944, saboteadores noruegos colocaron explosivos en el barco. La explosión abrió un boquete bajo la línea de flotación. El Hydro se hundió con sus vagones de tren en las profundidades del lago, llevando con él los contenedores de agua pesada. Fue otro acto de guerra quirúrgica y cruel. 18 civiles murieron en el hundimiento. Los saboteadores, entre ellos Knut Haukelid, vivieron con ese peso el resto de sus vidas. Pero el cargamento nunca llegó al Reich. Sumando todas las acciones, Gommerside, los bombardeos, el hundimiento del Hydro, el resultado fue claro. El programa nuclear alemán perdió su única fuente fiable de moderador de neutrones industrial. En un campo donde cada experimento requiere meses de preparación y cantidades concretas de material, eso significó años de retraso. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, en lugares como Oak Ridge y Los Álamos, el proyecto Manhattan avanzaba sin ser interrumpido. Cuando terminó la guerra, los propios científicos alemanes, internados en Farm Hall y espiados por los británicos, escucharon la noticia de Hiroshima con incredulidad. En las grabaciones desclasificadas décadas después, se sorprenden, discuten, admiten sus propios errores de cálculo. Sus expresiones de asombro revelan algo incómodo. No sabían cuán lejos estaban realmente. Trabajaban a ciegas en una carrera que otros ya habían ganado. En Noruega, los hombres de Gunnerside volvieron a vidas aparentemente normales. Algunos trabajaron en oficinas, otros en la industria, otros en organismos internacionales. Rara vez hablaban largo de aquella noche en Vemork. En su país, el sabotaje se convirtió en leyenda. En el mundo, a menudo, quedó reducido a una nota al pie en la historia de la bomba atómica. Pero si uno mira la historia con la misma frialdad con que se hacen los cálculos de una reacción en cadena, la perspectiva cambia. La fisión nuclear depende de probabilidades. ¿Cuántos neutrones lograrán partir nuevos núcleos? ¿Cuántos se perderán? ¿Cuántos serán absorbidos sin efecto? Las decisiones humanas en la guerra funcionan de forma parecida. Cada acción altera ligeramente el curso posible, desviando la línea del tiempo unos grados. Una noche de febrero de 1943, 9 hombres cruzaron un barranco nevado y plantaron explosivos en los cimientos de una fábrica. Nunca supieron con exactitud cuánto tiempo le robaron al Reich, cuántos experimentos no pudieron hacerse, cuántos informes nunca se escribieron. Lo que sí sabemos es esto. Cuando la era nuclear se abrió de golpe, en agosto de 1945, no fue Alemania quien la inauguró. Tal vez, en parte, porque en una montaña de Noruega, a la luz tenue de unas mechas y bajo el rugido de una pequeña explosión en un sótano, alguien decidió que el agua pesada de Vemork no llegaría tan fácil a su destino. Lo que sí está claro es otra cosa. Cada kilo de agua pesada que no llegó a Alemania
hizo el trabajo de esos experimentos mucho más difícil, lento y arriesgado. El propio Ronneberg, años después, describiría esa noche como la misión más importante de su vida. Muchos de sus hombres jamás habían disparado en combate directo. Su arma más poderosa fue el tiempo que le robaron al enemigo. Y la operación no terminó en el sótano de Vemork. Tras el sabotaje, los alemanes intentaron reparar la planta. Parte de la producción se reanudó meses después, estimado. Los aliados respondieron con otra herramienta de la guerra moderna, la fuerza aérea. En noviembre de 1943, bombarderos estadounidenses atacaron el complejo. Varios trabajadores noruegos murieron. El daño a la sección de agua pesada fue serio, pero no definitivo. La solución final sería otra vez obra de la resistencia noruega. En el silencio que volvió después, sobre la nieve que cubría las huellas de los saboteadores, el mundo había cambiado unos milímetros de trayectoria. A veces, en la Segunda Guerra Mundial, la diferencia entre un posible futuro y el que realmente vivimos cabía en las manos heladas de 9 hombres y en unos kilos de explosivo plástico, escondidos bajo una fábrica aparentemente ordinaria.